Buen día, somos el grupo 9 de la materia de geometría axiomática y vamos a exponer sobre los criterios de congruencia en triángulos. Los temas a tratar serán introducción a la congruencia de triángulos, criterio lado-ángulo-lado, criterio ángulo-lado-ángulo y finalmente criterio lado-lado-lado. La congruencia en triángulos. Se dice que dos triángulos son congruentes si los lados y ángulos correspondientes son iguales. Es decir, los triángulos ABC, X, Y, Z son congruentes si, solo si, se cumplen las siguientes 6 condiciones. Que los ángulos A y X sean congruentes, que los ángulos C y Y sean congruentes, que los ángulos B y Z sean congruentes, que los segmentos BC y YZ sean congruentes, que el segmento AB, XY sea congruente y finalmente AC y XZ sean congruentes. Si en un triángulo ABC y DEF tenemos que el segmento AB sobre el segmento DE es igual al segmento AC sobre el segmento DF y además que el ángulo correspondiente al vértice A es congruente al ángulo correspondiente al vértice D, entonces decimos que el triángulo ABC y DEF son semejantes. Sean P y Q puntos en el segmento AB y AC respectivamente, con P entre A y B y Q entre A y C, AP sobre PB es igual a AQ sobre QC. Entonces, PQ es paralelo a BC. A través del punto P dibujamos una línea recta paralela al segmento BC con el punto R en el segmento AC. Entonces, dado que PR entra en el triángulo ABC a través del lado AB, debe existir un triángulo con lado AC o lado BC. Ya que PR es paralelo a BC, se dice que R está entre AC. Entonces, AP sobre PB es igual a AR sobre RC. Y continuamos con que AR sobre RC es igual a AQ sobre QC. Y esto a su vez es igual a K, que es una constante. Sin embargo, debido a que K es un número positivo, solo hay un punto X entre el segmento AC, de modo que AX sobre XC sea igual a K. Prueba de la condición de similaridad lado-ángulo-lado. Supongamos que entre dos triángulos ABC y DEF, el ángulo correspondiente al vértice A es congruente al ángulo correspondiente al vértice D y que el segmento AB sobre el segmento DC es igual al segmento AC sobre el segmento DF y esto a su vez es igual a una K constante. Podemos suponer que K es mayor que 1 y que AB es mayor que DE y que AC es mayor que DF. Al cortar el segmento AB en un punto P formando el segmento AP, para que el segmento AP sea igual al segmento DE, tenemos que cortar el segmento AC en un punto Q, dando como resultado un segmento AQ, tal que AQ sea igual a DF. Entonces tenemos que AB sobre AP es igual a QC sobre AQ. Y restando 1 de ambos lados de las ecuaciones dadas, tenemos que PB sobre AP es igual a QC sobre AQ. Ahora se deduce que el segmento PQ es paralelo al segmento BC y que el triángulo ABC es semejante al triángulo APQ. Y debido a que APQ es congruente con DEF, por el criterio de congruencia de lado-ángulo-lado, se dice que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo. Dos triángulos son congruentes si dos ángulos y el lado incluido de uno son congruentes a dos ángulos y al lado incluido del otro. Es decir, el ángulo A es congruente al ángulo D, el ángulo C es congruente al ángulo F y el segmento AC es congruente al segmento DF. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Ahora vamos a hablar del teorema lado-lado-lado.
el cual dice que dos triángulos son similares o semejantes si y solo si sus tres lados son proporcionales. Buenas tardes, mi nombre. Para demostrar este teorema usaremos dos triángulos, ABC y DEF. Suponemos que AB sobre DE es igual a BC sobre EF y es igual a AC sobre DF. Luego ubicamos un punto G sobre AB y un punto H sobre AC, de tal manera que AG sea igual a DE y AH sea igual a DF. Por el primer lema de la similaridad, sabemos que AB sobre AG es igual a CA sobre HA. Además, podemos notar que el triángulo AGH y el triángulo ABC comparten el ángulo A. De esta manera, por el teorema lado-ángulo-lado, el triángulo ABC es similar al triángulo AGH. Así podemos saber que AB sobre AG es igual a BC sobre GH. Y como se estableció anteriormente, AG es igual a DE. Así que AB sobre DE es igual a BC sobre GH. Por transitividad, BC sobre EF es igual a BC sobre GH. Y por propiedades de la proporción, EF es igual a GH. Así que por teorema lado-lado-lado de la congruencia, el triángulo AGH es congruente al triángulo DEF. Esto nos ayuda a saber que el ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo G es igual al ángulo E y el ángulo H es igual al ángulo F. Como el triángulo AGH y el triángulo ABC son similares, entonces el ángulo G es igual al ángulo B y el ángulo H es igual al ángulo C. De esta manera, el ángulo B es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F. Y así, por definición, si los tres lados son proporcionales y sus tres ángulos son iguales, el triángulo ABC es similar al triángulo DEF. Buenas tardes, mi nombre es Diego López y yo voy a probar que dos triángulos son similares si satisfacen la condición de similitud de lado. Primero empezamos creando dos triángulos que es ABC y DEF que sean similares. Asumiremos que son similares. Ahora, gracias a eso sabemos que AB sobre DE es igual a BC sobre EF y que AC sobre DF es igual a un K. Y lo que tendremos que probar es que los ángulos son iguales. Suponemos que K es menor que 1, es decir que la recta AB es menor que la recta DE. Ahora, tomamos un punto P dentro de la recta ED, tal que la recta que se forme EP sea igual a la recta BA. Trazamos una recta PQ que sea paralela a la recta DF y que el punto Q pertenezca a EF. Y ahora por teorema sabemos que gracias a eso el triángulo EPQ es similar al triángulo EDF. Entonces ahora EQ sobre EF es igual a EP sobre ED. Y por hipótesis sabemos que EP es igual a AB. Y sabemos que AB sobre ED es igual a K. Y K es igual a BC sobre EF. Lo que implica que EQ es igual a BC. También de manera similar sabemos que PQ es igual a AC. Lo que significa que el triángulo EPQ es congruente al triángulo BAC. Por lo que los ángulos internos de cada triángulo son iguales. DF es igual a PEQ y eso es igual a ABC, al ángulo ABC. Ahora, como sabemos que la recta PQ es paralela a la recta DF,
tenemos que el ángulo EPQ es igual al ángulo EDF, lo que significa que es igual al ángulo BAC. De igual manera, el ángulo EFD es igual al ángulo EQP y eso es igual al ángulo BCA. Y así concluye la prueba. Buenos días. Me tocó un ejercicio de demostración de congruencia de triángulos. Mi nombre es Paul Llanes y este es el video que se me fue asignado. Comencemos. Bueno, el ejercicio que yo escogí fue el siguiente. En un triángulo ABC, isósceles con base BC, se toman sobre las prolongaciones de los lados BA y CA los puntos E y D, con AE congruente con AD. Pruebe que el triángulo DAB es congruente con EAC, con el triángulo EAC. Bueno, entonces acá tenemos la imagen del triángulo ABC. También tenemos otro triángulo que es DAB y el otro triángulo que es EAC. Entonces, por hipótesis, tenemos que el triángulo ABC es isósceles con base BC. Esa es la primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que el segmento AE es congruente con AD. Con CAD y BAE colineales, entonces tenemos la tesis que el triángulo DAB es congruente con EAC. Eso es lo que queremos probar. Y esto es lo que vamos a probar. Bueno, la demostración comienza así, diciendo lo siguiente, que AB es congruente con AC, por la hipótesis 1. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, el triángulo ABC es isósceles con base BC, entonces este lado que está aquí es congruente con este lado que está acá. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, la segunda hipótesis es la siguiente. Es que el ángulo DAB es congruente con el ángulo EAC. ¿Por qué? Por la hipótesis 1 y porque la suma de los dos ángulos internos da uno exterior. Y como el triángulo ABC es isósceles, tendrá dos ángulos exteriores iguales. Lo vamos a explicar de la siguiente manera, así. Decimos que DAB, este ángulo que está aquí, el ángulo que está aquí es congruente, o sea, por ejemplo, con el ángulo EAC, el ángulo que está acá. Entonces ambos tienen la misma, son congruentes, entonces ambos valen beta. ¿Y por qué? Porque ABC es isósceles con base BC, entonces este ángulo que está acá, por ejemplo, es alfa, y este ángulo que está acá es alfa. Entonces, la suma de estos dos ángulos internos de este triángulo da un exterior, que en este caso sería el ángulo que está acá afuera, el DAB, que en este caso es beta, pero también sería la suma del ángulo que está acá, EAC, que también sería beta. Entonces, y beta en este caso, beta es igual, en este caso, a 2 alfa. ¿Ya? Eso por ahora. Ahora, tenemos que AE es congruente con AD. Esa es por la hipótesis 2. Eso es lo que nos dan en el enunciado, en esta parte de acá arriba. Ajá, ahí. Entonces sería que tenemos este lado congruente con este lado. Ahora vamos a la última afirmación, que sería ya la demostración de esto. Que el triángulo DAB es congruente con EAC porque por el criterio de congruencia del lado, ángulo, lado, y por las afirmaciones 1, 2 y 3. Entonces, en este caso, vemos que por las afirmaciones 1, 2 y 3, y porque es por el criterio, lo vamos a dibujar acá. Este
de aquí es congruente con este de acá. Ahora, sabemos también que este es congruente con este. Entonces sería, y falta este de acá, beta. Beta. Entonces, sería que por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, y también por las afirmaciones anteriores podemos concluir lo que queremos probar, o sea, la tesis que el triángulo DAB es congruente con EAC. Ahí está, todo listo. Bueno, esta